personalmente que la segunda persona después de nuestro Señor Jesucristo de la que más deberíamos hablar en la iglesia es Abraham. Nosotros deberíamos de hablar en la iglesia es de Abraham, porque Abraham, dice la palabra del Señor, es el padre de la fe. Dice la palabra del Señor que nosotros vamos a seguir las pisadas que tuvo nuestro padre Abraham. Entonces nosotros debemos conocer la vida de Abraham, nosotros debemos conocer la experiencia de Abraham, debemos entender su relación y su trato con Dios, sus principios o los principios que su historia nos dejan como registro para que nosotros podamos aprender a caminar como él caminó. Abraham es uno de los mejores ejemplos en la vida de fe, pero también en la vida de cómo Dios puede tomar a una persona siendo literalmente nadie y estando en un lugar completamente apartado para convertirlo en una bendición, no solamente para su casa, sino para su generación. Yo quiero decirte algo, amada iglesia, y ayúdame Espíritu Santo, por favor, para que esta declaración pueda tocar lo más profundo del corazón. Dios quiere que tú seas una bendición no solamente para ti, para tu familia. Dios quiere que tú seas una bendición para esta generación y para este tiempo en el cual te tocó a ti vivir. Yo quiero ser una bendición y yo sé que Dios también quiere que tú seas una bendición. El ejemplo de Abraham, el patriarca, que por cierto no solamente fue el padre de la nación de Israel, sino que también es el padre de todos aquellos que creen en Jesús con todo su corazón para llegar a experimentar la salvación. El padre de la fe para todos los creyentes, dice la Biblia. Es un modelo. Abraham es un modelo para cada uno de nosotros. Y su historia, por eso es que yo percibía hoy en la mañana que preparaba o que terminaba este mensaje, debe resonar con mayor fuerza. Porque aunque Dios lo engrandeció y aunque Dios lo exaltó, ese no fue su principio, ese no fue su comienzo. La historia de Abraham, aunque claro en su dimensión histórica, puede llegar a ser la historia de cualquiera de nosotros en nuestra dimensión histórica. ¿Qué significa esto? Que lo mismo que Dios hizo a Abraham, tomarlo de una zona desértica, tomarlo de un desierto y convertirlo en el padre de naciones, o convertirlo en una bendición, puede ser también la historia tuya y la historia mía. ¿Por qué? Porque el Dios de Abraham es también el Dios mío y es el Dios tuyo. Gloria a Dios. Diga, el Dios de Abraham es mi Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es también mi Dios. Ahora, de la misma forma que todos estos hombres que Dios tomó en algún lugar siendo nada, y a través de un proceso y a través de un trato y a través de una relación los convirtió o los posicionó en personas de bendición. Gloria al Señor. También nuestra vida puede llegar a ser como la vida de cualquiera de ellos. Hay un proceso de transformación. Si usted lee con detenimiento la historia de Abraham el patriarca, hay un proceso de transformación y hay un proceso de exaltación. Y Dios nos muestra, nos enseña con toda claridad su capacidad para bendecir y para transformar la vida de una persona. ¿Con qué propósito? Con el propósito, claro, de llevar a cabo sus planes, de llevar a cabo sus proyectos eternos, pero sobre todo con el propósito de convertir a esa persona en una bendición para su generación, en una bendición para esta tierra. Y aquí hay un principio de operación bien importante. Cuando Dios tiene un plan, escuche, Él siempre va a buscar personas en la tierra que cooperen con ese plan y con ese propósito. Él va a buscar personas en esta tierra para sacarlos de lo ordinario e introducirlos a lo extraordinario. Gloria a Dios. Llevar a una persona del lugar en el que está a un lugar mucho mejor, como decíamos la semana pasada. Ahora, si usted ha leído la historia del patriarca Abraham, que comienza en Génesis 12, y usted lo puede anotar ahí si lo quiere estudiar después en su casa, es una de las historias más fascinantes que usted puede leer en la Biblia. La Biblia cuenta de que Abraham provenía de un lugar llamado Ur de los Caldeos. Ahí fue
donde la voz de Dios vino y donde él escuchó por primera vez a Dios para decirle que saliera de su casa y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que le iba a mostrar. Ahora, Ur de los Caldeos en la actualidad, para que usted pueda identificarlo de manera geográfica, es un desierto o una zona desértica en la cercanía del Golfo Pérsico. Alguien dice que es aproximadamente la zona donde hoy está Irak. Por ahí, para que usted identifique más o menos de dónde fue que Dios tomó a Abraham. Con toda seguridad, porque Abraham vivió prácticamente la mayor parte de su vida en ese lugar, al menos hasta que conoció a Dios, vivió toda su vida en ese lugar. Fue siempre la vida de una persona que mora en el desierto. Y la vida en el desierto no es la mejor vida de todas. La vida en el desierto no es la más agradable, no es la más fácil. La vida en un desierto es una vida compleja, es una vida de esfuerzo, una vida de trabajo, una vida de muchas veces de limitaciones. Sin embargo, Dios tenía planes muy especiales para este hombre, que simplemente quedarse a vivir en un lugar estéril y seco. Es una realidad que cuando Dios nos encuentra a todos ahí. ¿Alguien dice amén? Y por muy bonita que sea nuestra historia, gloria al Señor, sin Dios, nosotros antes de conocer a Jesús vivíamos en un desierto sin vida, en un desierto seco, en un desierto estéril. Y de ahí es de donde Dios nos tomó. Entonces vamos a leer Génesis 12:1 para usarlo como referencia. Dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham está en una tierra y Dios le dice: yo tengo otra tierra mejor para ti. Gloria a Dios. Abraham estaba en un sitio, Abraham estaba en un lugar y Dios le dice: yo tengo otro lugar para ti. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros: tomarnos del lugar en donde estamos para llevarnos a un lugar mejor, como veíamos la semana pasada. La primera vez que Dios oyó la voz, que Abraham oyó la voz de Dios, fue para recibir una palabra de dirección. Diga conmigo: para recibir una palabra de dirección. Tú tienes que saber algo. Escucha, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, siempre que Dios quiere hacer algo en tu vida, es más, siempre que Dios quiere llevarte de un punto a otro, del lugar en donde estás al lugar donde Él quiere llevarte, gloria al Señor, esas cosas no suceden simplemente como por arte de magia. Usted no desaparece de punto A y aparece en punto B. No, antes que usted pueda hacer esa transición, usted necesita oír una palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted necesita una palabra de Dios. Y sabe, esa palabra es como una pequeña semilla, porque Jesucristo dijo que la palabra o la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre comienza como una pequeña semilla. Yo me imagino, y usando esta analogía de la semilla, que sucedió así. No fue que de repente el cielo se abrió y Abraham tuvo una visión de ángeles y de tronos y de relámpagos, de querubines y de serafines, y entonces un hombre luminoso en el centro de la visión le dijo: sal de tu tierra. No fue algo tan espectacular quizás como nosotros pudiéramos llegar a pensar. Yo creo que más bien fue una voz que él escuchó en lo más profundo de su corazón y de sus pensamientos. ¿Cuántos pueden decir amén? Sal de tu tierra. Fue algo interno, algo que sucedió dentro de él. Recuerde que Jesucristo nos comparó a nosotros con tierra, con un terreno donde la semilla se siembra. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador. Él habló de los corazones de las personas y de las diferentes reacciones y los resultados de la semilla cuando se siembra en distintos tipos de corazones. Entonces, yo creo que lo que Abraham percibió, lo que Abraham escuchó estando él en Ur de los Caldeos, fue esa voz firme pero tierna de Dios que le dijo:
sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Una semilla, diga una semilla. Fue una voz, escuche bien, que muchas veces las personas ignoran. Voy a repetir eso. Fue la clase de voz que muchas veces las personas ignoran. Es más, cualquiera de nosotros pudo haber oído la voz de Dios como la oyó Abraham y no hacer nada. Y esa es la diferencia. Muchas veces nosotros, en espera de una tremenda palabra de Dios, nos perdemos lo que Dios quiere hacer. En espera de que un gran profeta venga y me diga, y en muchos de los casos nos diga lo que queremos oír, nos perdemos esa voz firme pero tierna de Dios y la ignoramos. La diferencia entre Abraham y probablemente muchos otros a quien Dios llamó es que ellos oyeron la voz de Dios en su corazón y tomaron la decisión de hacer algo. Esto lo tenemos que aprender, iglesia. Es como el consejo que yo le di hace un momento cuando empezaba la reunión acerca de tener una expectativa y venir no esperando que algo nos mueva, sino nosotros provocar que los cielos se abran. Es que usted ahí muy probablemente oyó a Dios y simple y sencillamente decide no hacer absolutamente nada, y entonces usted decide tener siempre la misma actitud sin hacer ningún ajuste y ningún cambio. Quiero decirle algo, la voz de Dios vino y usted simplemente no quiso hacer nada con eso. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted siembra una semilla en un lugar, pero la tierra no responde, pues simple y sencillamente la semilla que se sembró se muere y no sucede absolutamente nada. ¿Sabe cuál es la razón por la que en la vida de muchos cristianos no está sucediendo absolutamente nada? Es porque reciben la semilla de la palabra de Dios en su corazón y deciden voluntariamente no responder a ella. La ecuación es mucho más sencilla de lo que nosotros nos imaginamos. Es matemática espiritual. Si la semilla si el terreno no responde a la semilla, entonces la semilla muere y no sucede nada. ¿Alguien dice amén? Yo creo, reitero, que Abraham oyó esa voz en su corazón. Muchas veces usted ha oído esa voz de la misma manera que le dice: pide perdón a la persona que ofendiste. Es la misma voz. La misma voz que oh Padre Santo, la misma voz que le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Es la misma voz que te dice a ti: ve y pide perdón a la persona que ofendiste o que dañaste. Es la misma voz que te dice: ayuda a este hermano, a esta hermana o a esta persona en necesidad. Es la misma voz que te dice: predícale el evangelio a esa persona que Dios puso en tu camino porque está necesitada de Dios. Es la misma persona que te dice: gloria al Señor, sírveme, ámame, haz mi voluntad. Es la misma voz, porque gloria al Señor, aunque Dios puede hablar, como dice el libro de los Hebreos, Dios habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, pero es la misma voz. Es la voz. Usted oye un predicador y usted oye la voz interna de su corazón y usted oye la voz de las escrituras y es la misma voz. Es decir, aunque viene en distintas formas y a través de distintos voceros, en el corazón se percibe exactamente como la misma voz. Aunque no me diga amén. Entonces lo primero que Abraham recibió de parte de Dios fue una palabra de dirección. Porque cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, cuando Dios quiere llevarnos de nuestro desierto al lugar de nuestra bendición, cuando Dios quiere sacarnos de Egipto, como lo decíamos la semana pasada, para llevarnos a Canaán, eso no simplemente ocurre en un instante. Dios no obra de esa manera como un mago que de repente se saca un conejo del sombrero y entonces todo el mundo se sorprende y creemos que así va a suceder en nuestra vida. No sucede de la noche a la mañana, ni se manifiesta muchas veces inmediatamente. Y esa es la razón
por la que muchas personas se pierden lo que Dios quiere hacer con ellos. Porque como todo comienza con una semilla que es insignificante, una palabra de Dios que viene a nuestro corazón con el propósito de cambiar y dirigir el curso de nuestras vidas. Pero como es algo tan sencillo, como es algo tan simple, no respondemos debidamente. Ahora escuche bien, ¿cuántas veces has recibido una palabra de parte de Dios? ¿O cuántas veces Dios te ha hablado específicamente y tú supiste que Dios te habló? Sea a través de esa voz interna, sea a través de una palabra predicada, o sea a través de la lectura bíblica o del tiempo que tú estabas pasando en la palabra de Dios. Y esa palabra vino, esa palabra tenue, esa palabra tierna, pero esa palabra firme. Y entonces tú simple y sencillamente no hiciste nada. Amén. Ahora escuche bien, el hecho de que alguien haya recibido una palabra de Dios no indica que todo está hecho. O sea, la palabra es una semilla. No es simplemente la palabra, sino, escuche bien, la reacción del receptor de esa palabra. ¿Qué hizo Abraham, amada iglesia? Dice la palabra de Dios que, y Hebreos lo dice muy claramente, por la fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y aunque salió sin saber para dónde iba, el hombre respondió positivamente y llevó a la acción aquella firme, amorosa y tenue voz que él escuchó en lo profundo de su corazón, al grado de cambiar completamente de lugar de residencia. Porque que Dios te hable para que tú te cambies de residencia, de ciudad o de país, eso es algo grande y es algo importante. Asegúrate que es la voz de Dios y no la voz del enemigo que te quiere sacar de la iglesia. Pero la mayor parte del tiempo Dios nos habla cosas en nuestro nivel. Dios nos habla cosas en nuestra dimensión, cosas que nosotros podemos hacer, cosas que nosotros podemos obedecer. Entonces, la palabra de Dios, escuche bien, sin la reacción correspondiente no produce ningún resultado. Yo puedo predicarte 20 años. Si te predico 20 años más, voy a tener 63 años. 20 años de predicación y tú no cambiar ni un milímetro. Y tú no moverte ni un centímetro de tu lugar. Y tú crees que venir a la iglesia y oír la palabra es todo lo que tú tienes que hacer. No, esto tiene un propósito. Diga, esto tiene un propósito. Diga, el propósito es movernos del lugar. El propósito es cambiar nuestra vida, pero el propósito es movernos del lugar, gloria a Dios, del lugar en el que estamos al lugar que Dios ha diseñado para nosotros. Ahora, eso es fe. ¿Qué es fe, pastor? Fe es, escuche bien, reaccionar o tener una acción correspondiente como consecuencia de oír la palabra de Dios. Eso es la fe. Alguien dijo, fe es creer en Dios. No, es más que eso, porque también los demonios creen y tiemblan. Fe no es creer simplemente en Dios, sino fe es creer a su palabra, gloria a Dios. Fe es actuar consecuentemente con la dirección de Dios a través de su palabra, y que la palabra de Dios nos lleve a nosotros a hacer lo que tenemos que hacer y a tomar las medidas correspondientes para que entonces esa fe no sea vana. Alguien dijo, Santiago, la fe sin obras está muerta. La fe sin acciones correspondientes está muerta. Usted puede escuchar el mejor mensaje del mundo, tan emocionante y tan ungido y tan glorioso, que usted salió de aquí con los pelos parados y la piel chinita, gloria a Dios. Y sin embargo, una vez que usted sale, no hace absolutamente nada con la palabra que escuchó. ¿Sabe algo? No importa cuánto se le pararon los pelos, porque a mucha gente se le paran los pelos y se le pone chinita la piel. Y pastor, qué tremenda palabra, gloria a Dios. Pero su vida sigue igual. Y no hay acciones correspondientes a lo que Dios habló y a lo que Dios dijo. Y eso tiene que cambiar, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Diga, eso tiene que cambiar. Entonces, a este proceso de reaccionar consecuentemente a la palabra de Dios, Dios le llama fe. Hello. Repito eso. A este proceso de reaccionar consecuentemente a la palabra de Dios,
Dios le llama fe. Y entonces en Génesis capítulo 12, verso 2 y 3, porque hay un incentivo, diga, hay un incentivo. Siempre que Dios te da una palabra, escuche bien, tu obediencia a esa palabra tiene o conlleva una promesa. O sea, no es simplemente obedecer a secas. Y aunque así fuera, gloria a Dios, Él es Dios y yo no, amén. Pero siempre Dios actúa así. Después de que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, en el verso 2 le dice: y haré de ti. Cuando tú hagas eso, alguien dice amén. Cuando tú hagas esto que yo te estoy pidiendo, cuando tú obedezcas a esta indicación específica que yo te estoy dando, cuando tú hagas lo que yo estoy poniendo en tu corazón que tú hagas, o lo que yo te hablé en mi palabra para que tú lo hicieras, una vez que tú lo haces, Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Serás qué? ¿Serás qué? Bendición. Y no solamente eso, voy a bendecir a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Voy a hacer un paréntesis aquí. Mire, quiero que usted entienda algo. Una de las razones por las cuales Estados Unidos de Norteamérica es una nación tan próspera y tan bendecida por Dios, independientemente de la decadencia moral que está experimentando, la cual estamos experimentando todas las naciones. Hello. La razón por la cual Dios bendice a los Estados Unidos de Norteamérica como lo bendice es porque Estados Unidos, al ser un pueblo con raíces cristianas, siempre ha estado a favor de la nación de Israel, para ayudarla, para apoyarla, para protegerla. Y la palabra de Dios dice: bendeciré a los que te bendijeren. Hello. Y Dios lo ha cumplido. Es el aliado más importante de la nación de Israel, se llama Estados Unidos. Y como consecuencia de que Estados Unidos ha bendecido a Israel, le ha dado tecnología, le ha dado protección, le ha dado reconocimiento como nación. Recientemente el presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital, gloria a Dios, de Israel, cuando muchas otras naciones no lo hacen. Él lo hizo. Y entonces, ¿qué sucede? Como consecuencia de eso, la nación entera atrae bendición. ¿Sabe? Si un presidente en México tuviera sabiduría y tuviera revelación y tuviera consejeros sabios y rectos, lo primero que haría al llegar al poder es aliarse con la nación de Israel. Es un paréntesis porque yo estoy leyendo un libro y estaba meditando en esto. Si yo fuera presidente, ¿qué sería lo primero que haría? ¿Sabe qué sería lo primero que haría? Asegurar que Dios bendijera a mi nación. ¿Sabe cuál es la manera más fácil, o la manera, o la línea, la distancia más corta entre estos dos puntos, bendición y maldición? Obedecer un principio. Aleluya, gloria. ¿Sabe cuál es la distancia más corta entre la maldición y la bendición? Obedecer a las indicaciones específicas y a las direcciones específicas de la palabra de Dios. Por ejemplo, aliarte con la nación de Israel y comenzar a hacer lo que hizo Estados Unidos y lo que hizo El Salvador y lo que ha hecho Guatemala y lo que han hecho otras naciones. Comenzar a apoyar, comenzar a ayudar, comenzar a trabajar en cooperación con la nación de Israel, para que entonces se cumpla la promesa de Dios que le dio a Abraham el patriarca: voy a bendecir a todos los que te bendijeren, pero voy a maldecir a todos los que te maldijeren. Gloria a Dios. ¿Y sabe cuál va a ser el fin de todas las naciones que maldigan a Israel, o que ataquen a Israel, o que atenten contra Israel? Destrucción. Y eso usted lo va a ver en el final de los tiempos. Usted lo va a ver, porque lo va a ver. Eso fue nada más un paréntesis ahí, porque ayer estaba meditando en esto por la noche. Pero estamos hablando de la promesa. Diga: como consecuencia de la obediencia a una indicación de Dios, siempre aparece una promesa después. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, hello, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que usted hace con la palabra
lo que usted hace con las indicaciones de Dios tiene la capacidad de bendecirlo a usted, pero tiene la capacidad de bendecir a otros también a su alrededor. ¿Alguien dice amén? Qué maravilloso es que toda palabra que recibimos de parte de Dios para obedecerla conlleva una promesa de bendición. Dios te dice: tú haces esto, yo voy a hacer esto. ¿Se da cuenta que es muy simple, muy sencillo? Abraham, haz esto y yo voy a hacer esto. ¿Qué te parece? ¿Yo qué tengo que hacer, Señor? Salte de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Y dónde es eso, Señor? Yo te lo voy a mostrar, te lo voy a decir una vez que tú hayas obedecido lo primero. Salte de tu tierra. ¿Sabe que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, él todavía no sabía para dónde ir? Fue en el camino, cuando él tomó la decisión de salir, es decir, de obedecer lo que Dios le dijo, en ese proceso fue que Dios le dio la indicación o le dio la dirección exactamente, qué rumbo, qué dirección, qué coordenadas él iba a tomar. La mayoría de nosotros estamos esperando que Dios nos muestre primero para movernos después. Por eso es que no nos movemos. Hello. Por eso es que no nos movemos, porque estamos esperando que Dios primero nos dé la dirección, que primero Dios nos muestre la tierra prometida. Si me conviene, voy. No, Dios le dijo a Abraham: haz esto y yo voy a hacer esto. Y Abraham dijo: ok, va. Él no dijo: ¿y Sara? ¿Y qué va a decir Sara? Dios no le preguntó. Pregúntale a Sara, a ver qué dice Sara. Si Sara quiere, si Sara te da permiso. Alguna gente no hace la voluntad de Dios porque su esposa no lo deja. Y algunas esposas no hacen la voluntad de Dios porque su esposo no lo deja. Aunque ahí hay una ecuación que hay que entender. Gloria al Señor. La esposa debe estar sujeta al marido siempre y cuando el marido esté sujeto a Dios y quiera hacer la voluntad de Dios. Pero bueno, vamos a dejar ese asunto ahí porque me puedo meter en un conflicto de proporciones cataclísmicas. Toda palabra que recibimos de parte de Dios para obedecerla conlleva una promesa de bendición. Mi hermano, tu obediencia atrae bendición. Ay, el pastor me dijo que levante las manos y que yo no voy. Ay, con razón. Con razón no te funciona a ti la bendición, gloria a Dios. Digamos que la promesa, lo voy a poner de esta manera, es como un incentivo que nos inspira o que nos motiva a accionar. Amén. Los beneficios de actuar en fe a la palabra de Dios, lo cual es obediencia, son siempre la activación de las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Siempre cuando tú decides obedecer a una indicación de Dios, a Dios le llama a eso fe, pero esa fe, esa obediencia activa sobre ti las promesas de Dios, y esas promesas siempre son de bendición y siempre son de exaltación sobre ti, y no solamente sobre ti, sobre tu descendencia. Una persona que ha sido obediente a la dirección de Dios en su vida no solamente hereda bendición para él, hereda bendición para su descendencia. En tu simiente, Dios le dijo a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, habrá mucha gente que como consecuencia de tu obediencia también va a ser bendecida. Dele un aplauso a mi Jesús, aleluya. Y voy a hacer otro paréntesis aquí porque hoy estoy como muy de paréntesis. Hay gente que toma la decisión voluntariamente de no atender a las indicaciones de Dios, de no ser obediente a la voluntad y a la dirección de Dios, y cree que es asunto suyo nada más. Lo que no sabe es que la desobediencia no solamente te afecta a ti, sino afecta también tu descendencia. Lo que tú hagas, mi hermano, afecta de manera positiva o negativa a tu descendencia. Tú puedes tomar la decisión de ignorar la voluntad de Dios y de hacer las cosas a tu modo y
decidir simple y sencillamente no hacer absolutamente nada de lo que Dios quiere que tú hagas. Es mi problema, no es nada más tu problema, será también el problema de tus hijos. Será también el problema de tus hijos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, decidimos caminar en fe, decidimos obedecer al deseo de Dios de ir de un lugar a otro lugar mejor, nosotros no solamente estamos acarreando bendición sobre nuestra vida, sino que también estamos bendiciendo a nuestra descendencia. Y yo quiero que mis hijas y los hijos de mis hijas sean bendecidos. La Biblia dice que hasta la tercera y cuarta generación yo puedo bendecir a mi descendencia. 4 generaciones hasta mis bisnietos. Y entonces la palabra de Dios juntamente con su promesa fue lo que produjeron en Abraham la fe para actuar en obediencia a la dirección de Dios. O sea, Abraham dijo: bueno, salte de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Wow, complicado. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. En tus simientes serán benditas todas las naciones. Ah, caray, o sea, eso está bueno, gloria a Dios. Quizás esto sea difícil, pero lo que Dios me promete, lo que Dios me ofrece, lo que Dios dice que va a hacer como consecuencia de yo obedecer su indicación, está muy bueno. Y yo no lo pudiera alcanzar en mis propias fuerzas, yo no lo pudiera alcanzar en mis propios medios o en mis propios métodos. Así que conviene que yo obedezca. Mire, mi amado hermano, si usted no obedece a Dios por revelación, obedézcalo por inteligencia. Si usted no obedece a Dios porque se le reveló el tercer cielo, obedézcalo por inteligencia. Siempre obedecer a Dios es inteligente, porque nunca tú, como consecuencia de obedecer a Dios, vas a recibir como resultado maldición. Tu obediencia va a traer ¿qué? Bendición. O sea que si no se te revela, hazlo aunque sea por inteligencia, hazlo aunque sea porque te conviene. Sé un convenenciero en este sentido, gloria a Dios. Y entonces Génesis capítulo 12 verso 4 dice, escuche: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Diga: como Jehová le dijo. Y Lot se fue con él. Digo, Lot ha de haber visto algo, ha de haber sentido algo. No era la voluntad de Dios que Lot fuera con él, pero Lot se pegó. Probablemente él no escuchó la voz de Dios, pero conocía a su tío Abraham. Y él sabía que cuando ese hombre hacía algo, cuando ese hombre se movía, había que moverse con él, porque algo bueno iba a salir de eso, gloria a Dios. Y entonces dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y sabe, hay algo bien interesante aquí. Uy, aquí hay un montón de material. Esta cosa es, aunque llegó un momento cuando Lot y Abraham se tuvieron que separar, Lot, que no oyó la voz de Dios, solo como consecuencia de caminar con el que oyó la voz de Dios y obedeció, se enriqueció el tipo. Mi hermano, otro acto de inteligencia es pegarte a la gente bendecida, porque algo te va a salpicar, gloria al Señor. Pegarte a alguien que está caminando en la bendición de Dios, para que entonces quizá tú no tienes la revelación que esa persona tiene, tú no oíste la voz de Dios como esa persona oyó, pero como resultado de tu inteligencia y de pegarte a esta persona que camina en bendición, la bendición también te alcanza a ti. La Biblia dice que Lot también enriqueció junto con Abraham. Y llegó un momento que la bendición de los dos era tan grande que ya no pudieron convivir juntos, que ya no pudieron vivir juntos. Y entonces Abraham le dijo a Lot: ¿sabes qué? Vamos a separarnos porque tenemos muchos problemas, porque nuestras posesiones y nuestros bienes se han multiplicado exuberantemente. Así que, como Abraham sabía que Lot era un poco carnal, era fácil su decisión. ¿Cómo yo? Él dijo: ¿cómo yo voy a saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, le voy a preguntar a Lot: ¿qué tú quieres? Y cuando él diga eso, entonces yo digo: yo escojo lo opuesto. El carnal va a decir: ok, entonces es B. Gloria al Señor.
Le voy a contar algo acá entre nos. Mi esposa por la mañana me llega con 2 cambios de ropa. Y yo estoy ahí y me dice: ¿cuál tú crees que se vea bien para hoy? Y yo ya sé la fórmula de ella. Yo digo: el negro. Muy bien. Y regresa con el blanco. Y le digo: pero ¿por qué me preguntas cuál se te ve mejor si escoges el otro que yo te dije que no? O sea, escogí uno y te pusiste el otro. Dice: por eso, gloria a Dios. Me presenta el pantalón blanco y el pantalón gris y me dice: ¿cuál crees que se me ve mejor? Y yo digo: el gris. Ah, ok. Y regresa con el blanco. Así más o menos fue como le pasó a Abraham con Lot. Lot le dijo: escoge lo que tú quieras. Y Lot, de manera interesada, el tipo no estaba viendo lo espiritual, no estaba midiendo las consecuencias de su elección. Y entonces él miró lo mejor de la tierra, lo más verde, lo más frondoso, lo más exuberante, lo más bonito de la tierra, y dijo: en esta dirección me voy. El problema es que estaba eligiendo en dirección a Sodoma y Gomorra. Y entonces cuando Lot dijo: yo escojo esto, Abraham dijo: sin ningún problema, yo escojo esto de acá. Y entonces usted puede leer la historia. Le digo que aquí es fascinante. Cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Lot terminó perdiéndolo todo por haber escogido para allá. Pero bueno, esa es otra historia. Se fue Abraham como Jehová le dijo. Diga: como Jehová le dijo. Tengo una pregunta para ti, iglesia. ¿Estás haciendo como Dios te dijo? ¿Estás haciendo como Dios te dijo? Dice: y Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Así que nunca es tarde para salir del lugar donde estás, para caminar en dirección al lugar donde Dios te quiere bendecir. ¿Alguien dice amén? Yo ya estoy muy grande para eso, pastor. Yo ya estoy muy viejo. Yo ya hoy para andar en esas cosas de Dios. No. Abraham tenía 75 años cuando oyó la voz de Dios y tomó la decisión de obedecer en fe a la indicación. Él no era un jovencito. Escuchen, jóvenes, qué bendiciones que ustedes en esta temprana edad puedan tener esta gran oportunidad que Abraham no tuvo, de escoger la bendición. Aleluya. Dile a tu hermano de al lado: escoge la bendición. Gloria al Señor. Se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahora, repito, parece fácil, pero el asunto es que Abraham actuó en fe para obedecer la palabra de un ser invisible. ¿Eso le suena fácil? Abraham actuó en fe para obedecer la palabra de un ser que no podía ver. Abraham en ese tiempo practicaba la idolatría. Él tenía ídolos, tenía figuras. En ese tiempo había figuras talladas en madera. La mayor parte de ellas eran figuras talladas en madera, que la gente tenía diferentes tipos de figuras con diferentes tipos de identidades y propósitos, y la gente tenía sus dioses ahí. Pero Abraham se dio cuenta de que este Dios era diferente, porque este Dios no le habló a través de una figura, este Dios no le habló a través de una imagen, este Dios no le habló a través de uno de estos ídolos. Este Dios habló directamente a su corazón, sin la mediación de un objeto o sin la mediación de ningún tipo de imagen o ningún tipo de ídolo de madera. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que este hombre en Ur de los Caldeos tomó la decisión de salir del lugar donde había vivido por 75 años en obediencia a la voz de un ser que no podía ver. Apúntele bien. Eso fue lo que hizo exactamente. ¿Sabe? Hoy mucha gente simplemente no puede creer la palabra de Dios porque Dios es un ser invisible y nosotros estamos acostumbrados a tratar con lo que podemos ver. Es más fácil creer en lo que podemos ver. Es más fácil creer lo que la gente y la opinión pública dicen. Pero Dios es un ser invisible. Y sin embargo de esto se trata precisamente la fe, de caminar por lo que no se ve. Alguien dice amén, aleluya. Muchas personas no caminan en obediencia a las indicaciones de Dios, lo cual es fe, repito. No caminan en fe porque no pueden ver.
La Biblia dice que usted y yo podemos llegar a amar a Jesús aún sin haberlo visto. Yo no te pediría que tú lo amaras con todo tu corazón si fuera imposible amar a un ser invisible. Es posible, lo logramos a través de la fe. Pero entonces, esto fue exactamente lo que hizo Abraham. ¿Cuáles fueron los pasos que dio para llegar a convertirse en una persona bendecida y exaltada por Dios? ¿Qué fue lo que lo llevó del desierto a ser una bendición? Eso es lo que yo le estoy tratando de comunicar. Son principios específicos. No son fórmulas insondables, no son fórmulas misteriosas. No, son principios bien claros, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que llevó a este hombre de un desierto a convertirse en una bendición? En primer lugar, diga, Abraham actuó en fe. Diga, Abraham actuó en fe. ¿Cómo se manifestó la fe? Se manifestó en obediencia. Amén. En obediencia. Muchas veces la gente cree que en el nuevo pacto la obediencia es irrelevante, pero es un grave error, porque obedecer a la palabra equivale a fe. ¿Ok? Diga, obediencia a la palabra equivale a fe. Yo oigo la palabra y hago lo que la palabra me dicta. Eso es fe. Y eso es exactamente lo que hizo Abraham. Mire, los grandes hombres y mujeres de Dios, transformados, bendecidos por Dios y exaltados, no aparecen de repente o surgen de la nada. El lugar a donde Dios desea llevar a cada uno de sus hijos, un lugar de bendición y un lugar de exaltación, es un lugar a donde usted y yo llegamos como resultado de nuestras decisiones. Mire, yo puedo saber muchas veces a dónde va a llegar una persona cuando veo sus decisiones. Hay mucha gente que dice que quiere ser un hombre o una mujer de Dios, pero usted nunca los ve en un culto de oración. Silencio, que están durmiendo. ¿Se acuerda de esa canción? Yo puedo saber si tú quieres ser un hombre o una mujer de Dios cuando veo cómo te relacionas con el tema de la oración. Y no te estoy condenando, simplemente estoy dándote instrucciones específicas. Yo quiero ser un hombre de Dios, pero tus decisiones dicen otra cosa. Tus elecciones dicen otra cosa. Por eso es importante que entendamos que el lugar a donde Dios desea llevar a cada uno de sus hijos, el lugar de bendición y exaltación, es un lugar a donde usted y yo llegamos como resultado de nuestras reacciones o de nuestras acciones, de nuestros actos, como consecuencia de oír la palabra de Dios. Básicamente la palabra de Dios es la que garantiza nuestro éxito, cuando nosotros decidimos obedecerla. Yo dije que es la palabra de Dios la que garantiza nuestro éxito cuando nosotros decidimos obedecerla. Si tú decides obedecer la palabra, no hay forma que tú puedas perder, porque todo lo que Dios dijo en su palabra y todo lo que Dios prometió en su palabra se va a cumplir como consecuencia de que tú estás obedeciendo, estás caminando en fe. Entonces, repito, es la matemática espiritual. Son cosas que funcionan de esta manera en el reino de Dios. Por eso el éxito desde el punto de vista de Dios es el accionar correcto de las personas a su dirección y a su consejo. El accionar correcto de las personas a su dirección y a su consejo. Yo quiero sacar de esta fantasía espiritual a muchas personas que creen que simplemente debemos venir a la iglesia y oír la palabra y ya, y no hacer absolutamente nada con eso. Eso es un error. Tenemos que estar dispuestos, diga dispuestos, a hacer ajustes, a tener acciones correspondientes como resultado de oír la palabra de Dios. Como resultado de oír la palabra de Dios. Porque si usted no hace nada con la palabra que oye, no le aprovecha el oír la palabra. Es lo mismo que usted oyera la Biblia a que oyera el Corán o leyera TV y novelas. Y bueno, alguna gente lee TV y novelas y se le paran los pelos. Le provoca más reacción.
TV y novelas. No, pastor, es TV Notas, TV y novelas ya no es la más buena. Hay gente que le provoca más reacción a esa cosa que la palabra. Pero escuche, cada persona que actúe en fe y se mueva en fe como consecuencia de una palabra de Dios, siempre estará avanzando en dirección a lo mejor de Dios para su vida. ¿Y cuántos aquí quieren lo mejor de Dios? Yo quiero aprender a ser obediente. Yo quiero ser cada vez más obediente. Yo quiero ir en esa dirección, gloria al Señor. Ahora, ¿qué fue lo segundo que Dios hizo? Que Abraham hizo, perdón. Él desarrolló, escuche bien, una continua relación con Dios. Diga, continua relación con Dios. La Biblia dice en Génesis 12, versos 7 y 8, por favor, que él en su peregrinaje, una vez que él obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, dice la palabra de Dios: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí, escuche esto, edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Diga conmigo, edificó ahí un altar. Usted sabe que un altar en la Biblia es un lugar de comunión, es un lugar de relación. Un altar en la antigüedad, o un altar desde la perspectiva del antiguo pacto, era un lugar de comunión, era un lugar de contacto entre Dios y el hombre. Claro que el altar también significa sacrificio, pero el propósito del sacrificio y el propósito de cualquier cosa que fuera sacrificada en el altar era desarrollar, tener una correcta relación con Dios. Así que el altar en este punto significa una relación personal con Dios, un lugar de comunión. En su peregrinaje, nosotros observamos a Abraham haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Pero no solamente eso, también lo vemos construyendo altares. Él comenzó a desarrollar una relación personal con Dios. Y en estos versos, en el 7 y el 8, leemos en dos ocasiones que Abraham construye o edifica un altar. Esto indica, al mencionarlo dos veces, que esa relación era continua. Él hacía continuamente esto. Y esto es algo especialmente que tenemos que aprender a Abraham. No solamente el obedecer a las indicaciones de Dios, actuar en fe a lo que Dios nos dice, sino que también aprendamos a que este hombre buscó no simplemente tener una relación seca y fría con Dios. Porque mire, en un trabajo usted puede tener una relación con su jefe o su patrón de jefe a empleado. ¿Está aquí? Y usted puede simplemente ser un empleado bueno siendo obediente a las indicaciones de su jefe o de su empresa. O usted, además de eso, puede desarrollar una relación personal con él. Hello. So, usted puede simplemente ser obediente, y eso está bien. Pero usted no solamente puede ser obediente, también puede desarrollar una relación personal. Porque la relación personal te va a llevar a ti a conocer a la persona que te da las indicaciones y que entiendas su motivación. Aleluya. Que entiendas sus motivos, sus razones. Porque vea, usted y yo podemos desarrollar una relación con Dios. Pues yo perdono porque Dios dijo, y si no lo hago me voy al infierno. Pero cuando tú tienes una relación, cuando tú desarrollas una relación con Dios, entonces llegas a conocer su corazón. Y cuando tú conoces su corazón, tú conoces sus motivaciones. Y entonces cuando tú obedeces, no obedeces por obligación, sino por revelación. Tú entiendes perfectamente por qué Dios es que te pide eso. Hay gente que está peleada con el tema de la santificación personal en el evangelio que la Biblia enseña. Sed santos porque yo soy santo. Y entonces la gente tiene un pleito con eso, porque dice: es que eso no se puede, es que eso no es así, etcétera. Mire, no tenga conflicto con eso. Si no lo entiende, relaciónese con Dios, busque a Dios, tenga una relación personal con Dios, y usted va a conocer su corazón. Y va a llegar un momento cuando usted va a entender desde adentro, usted va a entender desde lo más profundo de su alma por qué Dios le pide eso, por qué Dios le da esa indicación, cuál es la motivación y cuál es el deseo y cuál es el propósito y el objetivo de Dios para pedirle que haga eso. Y cuando usted entiende a Dios, entonces lo que usted hace, lo hace por revelación. Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien puede decir amén?
Cuando usted hace lo que Dios le pide, entonces usted entiende las motivaciones de Dios y lo hace con revelación. ¿Y sabe algo? Lo hace con gusto, lo hace por amor, lo hace por gratitud. Entonces yo veo aquí a un hombre que no se conformó simplemente con tener una relación con Dios a secas. Porque usted puede leer la Biblia y en la Biblia puede leer todo lo que es la voluntad de Dios y hacerlo al pie de la letra y nunca entender por qué. Usted puede tener una relación con Dios de libro. Es más, hay gente que tiene más relación con el libro que con Dios. Pero ese libro lo inspiró a alguien. Ese libro lo dictó a alguien. Ese libro está conectado con el corazón de alguien. Alguien puede decir amén aquí, gloria al Señor. Pues cuando tú conoces el libro sin conocer al que inspiró el libro, tu relación con Dios es una relación de obligación. Como yo no me quiero ir al infierno, pues entonces yo voy a obedecer. Y como yo no me quiero ir al infierno, pues entonces yo voy a perdonar a mi hermano. Y como yo no me quiero ir al infierno, pues entonces tengo que amar y tengo que hacer esto y hacer lo otro. Y entonces para ti la vida cristiana es un fastidio. Pero cuando tú tienes una relación, cuando tú eres una persona de altar, ¿alguien dice amén a eso? Entonces tú puedes conocer personalmente al que te da la indicación. Tú puedes entender por qué Dios le dijo a Abraham: salte de tu tierra. Pero si yo estaba también en mi tierra, salte de tu parentela. Pero si yo quiero tanto a mi familia y de la casa de tu padre, pero si yo quiero tanto a mi papito, salte de ahí y vete a la tierra que yo te mostraré. No fue hasta que Abraham comenzó a relacionarse con Dios en el proceso que Abraham empezó a conocer a Dios. Y entonces llegó a entender por qué Dios le dijo que se saliera de Ur, por qué Dios lo sacó de su entorno, por qué lo movió del lugar. Él estaba bien ahí, pero Dios lo movió. Entonces Abraham desarrolló una relación continua con Dios. No solamente fue la obediencia a secas, sino que desarrolló una continua relación con Él y llegó a conocerlo. Por eso cuando Dios, mire, escuche bien, por eso fue que cuando Dios le pidió a Isaac, Él no se lo negó. Escuche por favor. Le estaba pidiendo al hijo para sacrificarlo, pero dice un verso en la Biblia que él creía, conociendo a Dios, que Dios lo iba a resucitar de las cenizas. ¿Sabe qué Dios creía? Como él, Padre, había llegado a conocer el corazón de Dios en los altares, como él se había relacionado personalmente con Dios en los altares. Cuando Dios le pidió a Isaac, lo que Abraham razonó fue: yo lo voy a matar porque Dios me dijo que lo matara. Pero conociendo el corazón de Dios, yo sé que Dios no lo va a dejar muerto, aleluya. Como no dejó muerto a su hijo en una cruz cuando fue crucificado, aleluya, sino que lo va a resucitar. Y como el sacrificio era: sacrifico a Isaac y lo enciendo en fuego en holocausto, el cuerpo de mi hijo se va a hacer cenizas. Pero Abraham, dice la palabra de Dios, que él creía que Dios lo iba a levantar aún de las cenizas. Si tú no desarrollas una relación personal con Dios, si tú no tienes una relación de altar con Dios, nunca lo vas a entender. Nunca vas a entender sus indicaciones, nunca vas a entender su directriz, nunca vas a entender las cosas que te pide. Y siempre vas a andar por ahí diciendo que eres cristiano, pero hastiado de la vida. Dices que eres cristiano, pero quisieras ser ateo o inconverso, porque tan siquiera los inconversos disfrutan la vida y pecan y la conciencia no les estorba, pero tú como cristiano no puedes. Y estás por ahí: y porque tengo que amar, y porque tengo que perdonar, y porque tengo que ir a la iglesia, y porque tengo que diezmar. No conoces a Dios. No conoces a Dios. Pero Abraham no se conformó simplemente. Ay, escúchame por favor, escúchame bien. Abraham no se conformó simplemente con tener a un Dios a quien obedecer, sino tener un Dios a quien amar. Tú nunca vas a amar a Dios si no te relacionas personalmente con Él.
Dios dijo que el principal mandamiento no era obedecerás a Dios con todo tu corazón. Él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oh Padre, levanta tus manos. Algo está pasando en este lugar. Espíritu Santo, dile, háblame, Señor. Dile, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor. Háblame, por favor. Oh, gloria a Dios. Muchos cristianos se han conformado hoy solamente con tener al Dios de la palabra y no van más allá a desarrollar una relación personal y continua con Él. Eso es la razón por la cual muchas veces la palabra y la promesa pierden su influencia en nuestro corazón, porque la vida y la vigencia de esa palabra reside en el corazón del que dio la palabra. La vida y la vigencia de esa palabra y de esa promesa que Dios te dio residen en el corazón de ese Dios que te dio la palabra. Gloria a Dios. Y entonces Abraham buscó conocer a aquel que le dio la palabra en medio de un desierto. Buscó tener algo más que una dirección para su vida. Buscó ahondar y conocer al que lo sacó de su esterilidad. Aleluya. Él buscó llegar a conocer de manera personal a aquel que lo sacó de la idolatría y de adorar pequeñas figuritas de madera. Él quería conocer de manera personal a aquel que lo sacó de un desierto seco y estéril para llevarlo a ser el padre de una nación. No solamente de una nación en lo natural, sino también el padre de una generación de creyentes. Gloria a Dios. Ese hombre no se conformó simplemente con tener una palabra, sino que comenzó a conocer al Dios que le dio la palabra. Y como resultado de eso, Abraham se convirtió en una bendición. Si tú quieres ser una bendición y Dios te llamó a ser una bendición, dile a tu hermano de al lado, Dios te llamó a ser una bendición. Tienes que entender estos principios. Actúa, acciona en dirección a la palabra y en dirección a las indicaciones que Dios te da. Pero no te conformes simplemente con tener un Dios que manda, porque Dios manda. Busca a un Dios que tú puedes amar, que tú puedes entender, que tú puedes conocer y que tú puedes disfrutar. A Dios tú lo puedes disfrutar. Dios no es una carga. Oh, Espíritu Santo, tú no eres una carga, Señor. Tú no eres una carga para mí, Señor. Tú no eres una carga para mí, Señor. Oh, Padre, ayúdame. Ayuda a esta iglesia, por favor. Ayuda a este pueblo, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Tú no eres una carga. Tú no eres una carga. Tú no eres una carga. No, Señor, tú no eres una carga. Gloria a Dios. Tú eres un Dios del que yo me puedo enamorar profundamente. Tú eres un Dios al que yo puedo disfrutar. Tú eres un Dios a quien yo puedo amar con todo mi corazón. Tú eres un Dios a quien yo puedo experimentar como una realidad y no como una religión. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a caminar como Abraham, tu siervo, Abraham, tu amigo, Abraham, tu hijo, Abraham, Señor, tu escogido. Porque los que te conozcan serán una bendición. Espíritu Santo. Cierra tus ojos. A Dios hay que disfrutarlo. Dígale al Señor, enséñame a disfrutarte, Señor. Por favor, empiece a orar eso. Ayúdame, iglesia. Cierra tus ojos y dile, enséñame a disfrutarte. Dile, por favor. Dile, levanta tu voz, levanta tu voz. Dile, enséñame, Señor, a disfrutarte. Enséñame, dile, tú no eres una carga para mí, Señor. Tú no eres una carga para mí, Señor.
Tú no eres una carga para mí. Enséñame a disfrutarte. Enséñame a disfrutar ser tu hijo. Enséñame a disfrutar ser aquel que puede ejecutar en la tierra tus planes, Señor. Enséñame a disfrutar mi vida contigo. Enséñame, Señor, a obedecer con amor, con gratitud y con gozo. Enséñame, Señor, a conocer tus motivaciones, a entender, Señor, lo que hay en tu corazón, para que no vivas, Señor, esta vida cristiana, Señor, de manera miserable. Padre, en el nombre de Jesús, enséñame a disfrutar tu presencia. Enséñame a disfrutar tu palabra. Enséñame a disfrutar pasar tiempo contigo cada día de mi vida. Enséñame a disfrutar esta vida de pureza, esta vida de amor, esta vida, Señor, de sacrificio muchas veces. Enséñame a disfrutarlo, porque no hay carga, Señor, no hay infelicidad en tu corazón para nosotros. No hay frustración. No es tu deseo que vivamos miserablemente, ni frustrados, ni infelices. Tú quieres, Señor, que disfrutemos la vida cristiana. Tú quieres que te disfrutemos a ti, Señor. Oh, Padre. Oh, alguien puede decirle al Señor: yo te amo, Señor. Dile, yo te amo, yo te amo. Dile: yo te amo, mi Padre, yo te amo, Señor. Yo te amo, te amo, te amo, te amo. Yo te amo, Señor. Díselo, por favor: yo te amo, yo te amo. Y entonces Abraham caminó como resultado de esa relación personal, dirigido por Dios. Cada etapa de su vida, diga, cada etapa de su vida, caminó bajo la dirección de su Padre, de su Dios. Y entonces él llegó a ser una bendición. Diga: yo quiero ser una bendición, Señor. Dios sacó a Abraham de un desierto para llevarlo a heredar una vida nueva, no solamente una tierra nueva. Dios llevó desde su desierto a Abraham hasta convertirlo en una bendición para su generación. Dar un aplauso, por favor, a mi Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Con razón Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Diga: Señor, yo te quiero conocer. Aleluya. Y ahora usted ya sabe cómo. Amén. Antes de darle aquí el lugar a mi hermano que va a despedir la reunión, quiero por favor invitar aquí a nuestra hermana Judith y a nuestro hermano Nahum Ordóñez. Gloria al Señor, por favor. Gloria a Cristo. Gracias, Jesús. Súbanle. Gloria al Señor. Nuestra hermana Judith Gómez, nuestro hermano Nahum Ordóñez, hoy se integran al liderazgo de la iglesia en el área juvenil. Gloria al Señor. Nuestros hermanos van a ser parte del equipo de líderes y de personas que nos apoyan con los jóvenes, junto con nuestros hermanos Osiris y Arnold. Les pido que se pongan de pie también. Son
actualmente líderes de el grupo de adolescentes, y bueno, nuestros hermanos hoy se integran también a ese equipo para trabajar con los jóvenes, para llevar a los jóvenes, gloria a Dios, a nuevos niveles en el nombre de Jesús. Y hoy queremos no solamente presentarlos, sino también orar por ellos, gloria al Señor. Agradecemos también a nuestro hermano Jorge Torres, que nos estuvo apoyando por algunos años en el equipo de jóvenes. Por cuestiones personales él está dedicándose a algunas cosas, pero decidimos también que necesitábamos crecer el liderazgo juvenil por la necesidad que hay y por la cantidad de jóvenes que se han estado sumando a la iglesia. Así que pues vamos a orar por ellos. Extienda sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, por nuestros hermanos Judith y Nahum. Sabemos que tú les has dado una gracia, tú les has dado una unción, tú les has dado una asignación, tú les has hecho un llamado, Señor. Yo te pido, Padre, que todo ese potencial, que toda esa gracia, toda esa sabiduría, esa unción, y aún la que ellos no saben que tienen, pero que está ahí, Señor, les sea revelada y comience a obrar y comience a operar en sus vidas, para que ellos puedan ser instrumentos de bendición para esta generación de jóvenes, Señor, que tú estás levantando. Yo sé, Padre Celestial, que ellos son gente fiel, gente que te aman, gente que tiene una gracia, gente que tiene un llamado, gente que tiene una asignación, y que tú, Padre, los vas a usar como instrumento para bendecir a esta generación. Hoy, Señor, te pedimos que la sabiduría de Dios, te pedimos, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Padre, que las herramientas, las estrategias, los planes, juntamente con nuestros hermanos Arnold y Osiris, comiencen a venir del cielo para levantar en esta iglesia una generación de jóvenes llenos del Espíritu Santo, que aman a Dios y que son ejemplo, que son relevantes, que son de bendición para su generación, Señor. Te pedimos que los bendigas y que los uses con poder en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta tierra, Padre. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Dile un fuerte aplauso a mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Pues muchísimas gracias. Y bueno, ya sabe.